¿Qué tal? Me da mucho gusto estar con usted en este día, en esta nueva etapa de la escuela dominical, en donde estaremos en este tiempo meditando en la palabra del Señor y en un libro muy especial que es el libro que se conoce como Los Hechos de los Apóstoles. Hoy estaremos viendo la introducción. Déjeme decirle algunos requisitos que tendrá la clase. El primero o el número uno, como usted le quiera decir, es que usted tiene que hacer una tarea. Lo segundo es que usted tiene que estar puntual cada domingo. No importa que la clase sea en línea. Hagamos el esfuerzo y unámonos a meditar juntos la palabra de Dios. Así que en este día, por favor, abra su Biblia. Además, antes de que meditemos en esto o de que nos metamos a la clase, déjeme decirle que yo estaré enviando la lección correspondiente a la semana. También hay una invitación para ti o para usted, para que usted pueda desarrollar quizás el talento de poder dar una clase de escuela dominical. Si usted quiere dar una clase, acérquese conmigo, yo le envío la clase, usted la prepara y la da el siguiente domingo. En esta modalidad todos podemos participar, así que yo le invito a que se anime a poderse poner en las manos del Señor y desarrollar quizás el talento que Dios le dio en la enseñanza. Abra su Biblia en el libro de los Hechos y déjeme leer solamente el primer versículo. Dice Hechos capítulo 1, versículo 1, 2 y 3. Son los que voy a leer. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El título completo, hermanos, del libro es Los Hechos de los Apóstoles. El libro comienza con la ascensión de Jesús al cielo y luego el libro narra lo que pasó con los discípulos después de que sucedió esto. En otras palabras, Hechos comienza donde terminan los evangelios. Hechos no habla de todos los apóstoles, sino solo de algunos ellos. No habla de los 12. Si usted ha leído el libro de los Hechos, y le recomiendo que lo lea en este estudio que estaremos viendo, que lo lea en esta semana completamente el libro de los Hechos para que pueda entender un poquito más de lo que estaremos hablando. Principalmente Hechos narra simplemente la vida y el ministerio o los primeros años del apóstol Pedro y luego se enfoca en el ministerio de Pablo, cubriendo así, dice nuestro estudio, un periodo aproximado de 30 años. 30 años de la iglesia naciente, 30 años de la iglesia que fundó Jesús, 30 años de la iglesia a la que Jesús comisionó que fueran a todas las naciones. Hechos, como dice nuestro estudio, no es un recurso o más bien un recuento histórico en el sentido estricto de la palabra, ya que deja hoyos de información que se considerarían importantes históricamente hablando. Es decir, Hechos no narra exactamente los 30 años, qué pasó continuamente durante los 30 años. Eso sucede mucho a lo largo de la Biblia. Usted cuando lee la Biblia y se mete a la Biblia, usted va a ver que hay cosas que como que están incompletas, como que están inconclusas. Y eso no debe sorprendernos porque la Biblia no es un libro de historia, sino es un libro espiritual cuyos mensajes, fíjense, la Biblia es un libro espiritual cuyos mensajes no están limitados por el tiempo y el espacio, sino estos están enfocados en transmitir una revelación de orden espiritual. Hechos es un libro que está en la Biblia, que cuando hablamos de la Biblia decimos que es la palabra de Dios, y si es la palabra de Dios habla de asuntos meramente espirituales. Eso es lo que es el libro de los Hechos, así se conoce como el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora, ¿quién escribe el libro? ¿Quién es el autor? El autor de libros de los Hechos es Lucas. Él mismo escribió el Evangelio de Lucas, el que conocemos como el Evangelio según San Lucas. Él no conoció a Jesús.
Si usted busca o si usted lee la lista de los apóstoles, usted se va a dar cuenta que él no conoció a Jesús en persona, pero habló con testigos oculares para documentar su vida y los milagros que Jesús hizo. La primera parte de Hechos también la escribió por testimonio de terceros, pero al final del capítulo 16, y aquí está lo interesante, Lucas comienza a hablar en primera persona, es decir, se incluye. Para eso quiero que vayamos a Hechos capítulo 16, versículos del 8 al 10. Dice, y pasando por Misia, descendieron a Troas. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, de enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. A partir de la visita de Pablo a Troas, Lucas es el que se convierte en testigo ocular de todas las travesías que Pablo hizo en ese viaje. En una copia antigua, según algunos prólogos o el prólogo de un libro donde se comenta sobre la conversión de Lucas, allí dice que Lucas conoció a Pablo en uno de los primeros viajes misioneros. Y él ahí es donde se convierte cuando lo oye hablar. Desde ese momento Lucas lo sigue y viaja con él como su médico de cabecera. Aparte de esto, no se sabe mucho de Lucas, excepto lo que Pablo menciona en sus cartas. Y miren lo que dice cuando lo menciona Pablo, diciendo que es Lucas, allá en Colosenses capítulo 4, versículo 4. Dice, Lucas, el médico amado, os envía saludos, y también Demas. Pablo nombra a Lucas como uno de sus discípulos más cercanos. En Filemón 1, 23 al 24 dice, te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús. También Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Lucas, hermanos, también estuvo con Pablo en las buenas y en las malas. No solamente viajó en los momentos agradables, también estuvo en las buenas y en las malas, y no lo abandonó aun cuando otros lo hicieron. Si usted recuerda la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 9 al 11, Pablo narra esto. Procura venir a verme pronto, le dice a Timoteo, pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente y se ha ido a Tesalónica. Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. Se cree, hermanos, que Lucas escribió el libro de Hechos aproximadamente en el año 60 después de Cristo, cuando aún en Jerusalén no había sido destruida por los romanos. En el año 60 se cree que todavía no estaba destruida Jerusalén, porque la destrucción de Jerusalén fue en el año 70. El nombre de Lucas tiene origen latino. Lucas es un nombre latino, por lo que se cree que era romano o griego, o un griego romanizado. Eusebio y Jerónimo dicen que Lucas era originario de Antioquía. Si este es el caso, quiero decirles que Lucas sería el único escritor gentil no hebreo en toda la Biblia. En toda la Biblia no vamos a encontrar a otro que no tenga descendencia judía, sino solamente a Lucas. Ahora, Lucas es el autor. ¿A quién le escribe? ¿Quiénes son los destinatarios? Al inicio del Evangelio se menciona a Teófilo y dice así, el primer relato que escribí, Teófilo, trato de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. En Lucas 1, del 1 al 4, también se menciona a Teófilo. Dice, por cuanto muchos han tratado de compilar una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas, tal como las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haber
lo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Lo que podemos ver aquí es que no se conoce nada más acerca de Teófilo, a quien Lucas le escribió. No podemos saber quién es esta persona. Algunos hermanos suponen que debió ser alguien importante por la forma en la que Lucas se refiere a él, como excelentísimo Teófilo le habla. Algunos creen que él era benefactor de Lucas, o sea que Teófilo le ayudaba a Lucas en los asuntos importantes, y posiblemente no solamente ayudaba a Lucas, era uno de los que ayudaba a Pablo en sus viajes. A ciencia cierta no se sabe nada de él más que su nombre, Teófilo, que significa amante de Dios. Y puede ser que él haya escrito genéricamente, algunos creen que escribió genéricamente a todos los que amen a Dios y que están interesados en conocer la historia del Evangelio. Así que a quien escribe el Evangelio, o más bien el Evangelio y Hechos, están dirigidos a una persona que se conoce con el nombre de Teófilo, a quien Lucas se refiere como excelentísimo Teófilo. ¿Cuál es el tema, hermanos, en el libro de los Hechos? En Hechos, Lucas comienza narrando la ascensión de Jesús y luego lo que hicieron los apóstoles. Después de esto, se narran los milagros que vivieron los primeros seguidores de Jesús, al igual que las penas que sufrieron a causa de la persecución. Esto es lo que narra la historia del libro de los Hechos. Inicia con la ascensión de Jesús, después lo que pasa con los discípulos y finalmente las penas que siguieron a causa de la persecución. Muchos dicen, hermanos, y los que se dedican a estudiar consideran el tiempo de Hechos como el nacimiento de la iglesia primitiva. De hecho, yo mencioné al principio que Hechos narra la historia de la iglesia primitiva. Yo soy de esos que dice que Hechos narra el nacimiento de la iglesia primitiva. Pero no podemos divorciar la iglesia del pueblo judío. Esta es otra enseñanza. Los primeros creyentes eran todos judíos. Jesús era judío, Pedro era judío, Pablo era judío, los apóstoles eran judíos. Pablo visitaba las sinagogas cuando todavía no existían lo que hoy conocemos como las iglesias cristianas. La palabra que se conoce como iglesia viene del griego que dice o que se lee eclesía, que literalmente significa asamblea. Es decir, eclesía era una asamblea. Esta palabra era usada como un término político en la antigua Grecia, en referencia a las asambleas que se convocaban con fines de práctica de la democracia antigua. No fue sino hasta después que este término fue adoptado también para fines religiosos, ya que los creyentes convocaban a asambleas masivas para que todos escucharan los mensajes de los apóstoles. Lo que hoy se conoce como iglesia nació en el contexto del pueblo judío, pero luego este término se extendió a todo el mundo en el orden que Jesús les indicó a sus discípulos. ¿Cuál es el orden? Se encuentra allá en Hechos capítulo 1, versículo 8, donde dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, la iglesia cristiana, hermanos y amigos, y ustedes están viendo esta clase, la iglesia cristiana comenzó en medio del pueblo judío. Ahí es donde nace la iglesia y es ahí donde se extiende para alcanzar a todo el mundo. Este es el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Abraham allá en Génesis capítulo 12 versículos 2 al 3, que se leen así: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga maldeciré, y te serán benditas todas las familias de la tierra. Y usted tiene allí en su estudio, en la lección de hoy, ahí las tres partes: Jerusalén, Samaria y lo último de la tierra. En sus últimas palabras a sus discípulos, Jesús les dejó la misión de dar testimonio de él en todos lados.
pero les indicó que lo hicieran en cierto orden. Por eso, hermanos, hacemos este hincapié cuando se trata de elaborar para la obra de Dios. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los últimos de la tierra. Entonces, nuestra Jerusalén, Judea y Samaria y todo el mundo. Ese es el orden. No podemos iniciar de afuera para adentro. Cuando iniciamos la tarea, la obra, hermanos, de afuera hacia adentro, estamos invirtiendo el orden que Jesús dejó para cumplir la gran comisión. Y no es, hermanos, no es ese yo creo que no va a haber ahí bendición. Tenemos que siempre cumplir el orden que Dios ha establecido para hacer las cosas. Algunas veces a nosotros nos gusta hacer lo que nosotros pensamos que está bien. A mí me gustaría hacer muchas cosas de diferente manera, pero si nos vamos a la Biblia, hermanos, tenemos que ver que Dios es un Dios de orden, y el orden que el Señor estableció para la propagación del Evangelio se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 8. Así que cuando nosotros tratamos, hermanos, de cumplir la obra del Señor, tenemos que iniciar por nuestra casa, por nuestra iglesia. No podemos iniciar por fuera. Probablemente usted esté pensando, mañana van a ir a Puerto Palomas. No tendrían que iniciar aquí hay necesidad. Sí, no es que solamente vayamos a Palomas, hermanos. Hemos hecho ya un trabajo. Estuvimos en el parque, se anduvieron repartiendo despensas aquí alrededor, seguimos yendo a villas y podemos, porque nos han invitado, ir fuera de nuestra Jerusalén, ir a Judea, a compartir a todas las naciones, porque lo que vamos a encontrar en ese lugar en Puerto Palomas, y por lo cual estoy muy emocionado, hermanos, es que vamos a encontrar gente de por lo menos 4 o 5 naciones: salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, nicaragüenses, cubanos. 5 naciones y México, 6 naciones a las que nosotros podemos compartirles de la palabra. Pero pastor, es que aquí hay mucha necesidad. Y estamos haciendo lo mismo. Lo hacemos aquí y lo podemos hacer allá, porque la obra se tiene que estar haciendo. Cuando le hemos hecho, ustedes van a ver un recuadro ahí, y el recuadro nos enseña lo siguiente, que Hechos 1 al 8:3, Hechos capítulo 1 al capítulo 8 al 3, comienza con el alcance del Evangelio y está dividido en esta parte. Comienza con los judíos en Jerusalén. Es decir, los primeros 8 capítulos, hermanos, del libro de los Hechos narra todo lo que sucedió en Jerusalén. Y es la historia que debemos de presentar, o debemos estar preocupados por presentar de nuestra iglesia. El primer lugar, donde naciste espiritualmente, tu Jerusalén, tu casa, tus amigos, tu colonia, los alrededores de la iglesia. A nosotros nos llamaba mucho la atención que nuestro pastor nunca nos dejó hacer las cosas de afuera hacia adentro. Siempre se tenían que hacer de adentro hacia afuera, alrededor de la iglesia, en donde vivíamos, en la comunidad. Y luego siempre salíamos, siempre íbamos a todos los lugares. De Guerrero íbamos a San Juan del Río, de Guerrero íbamos a otras partes de México a compartir la palabra del Señor, porque la misión no se limita simplemente a un lugar. Por eso Hechos del capítulo 1 al 8:3 nos narra que el alcance del Evangelio comienza con los judíos en Jerusalén. La segunda parte del alcance del Evangelio se encuentra del capítulo 8, versículo 4 al 12:23, donde se expande a Samaria y a las llanuras y costas de Israel. Ya llegó más allá de Jerusalén. Y de los capítulos 12, versículo 24 al 28 al 31, este Evangelio, hermanos, el alcance del Evangelio,
se expande por el mar Mediterráneo, por todo el mar Mediterráneo, hasta llegar a Roma, la capital del imperio. Yo sueño, hermanos, yo tengo un sueño de poder un día nosotros estar representados allá en la última parte del mundo. No voy a hacer que el Señor me lleve a mí, pero si me llevara a mí y yo fuera representándoles a ustedes, sería lo más extraordinario que pasaría en mi vida. Lo más extraordinario que pasaría en tu vida si el Señor te llevara a compartirle hasta lo último de la tierra. Estamos ahorita simplemente compartiendo en nuestra Jerusalén. Y este es el alcance que nos muestra que tuvo el Evangelio en 3 secciones el libro de los Hechos, al narrar la historia de la iglesia naciente. ¿Cuáles son los personajes principales? Como lo dijimos al principio, hermanos, el título completo de este libro es Los Hechos de los Apóstoles. Y se llama así porque narra algunos hechos de los apóstoles. Es decir, no narra el de todos, pero la narrativa gira principalmente alrededor de 2 de ellos. Usted sabe quiénes son, Pedro y Pablo. Sin embargo, no habla de la muerte de ellos 2, ya que cuando el libro se escribe todavía no había sucedido, cuando el libro se terminó de escribir, todavía no habían muerto. Lo que se conoce de sus muertes se conoce por otras fuentes, es decir, se conoce que Pedro murió crucificado o que iba a morir crucificado, pero él pidió morir de cabeza por no ser digno de morir como murió Jesús, pero eso no se narra en la Biblia, se narra por otras fuentes. La primera parte de Hechos se enfoca en Pedro, y esto lo podemos ver en los capítulos del 1 al 12. Y después del 13 al 28, el libro se enfoca en todo el ministerio del apóstol Pablo. Cuando queremos, o si lo podemos desglosar, podemos verlo de esta manera. Usted lo tiene en su manualito. Dice ahí, Pedro, capítulos del 1 al 7, inició en Jerusalén, del ministerio inicia en Jerusalén, luego de los 8 al 9, capítulos 8 y 9, comienza la persecución, y luego 10, 11 se abren las puertas a los gentiles, y en el versículo 12 la persecución, en el capítulo 12 la persecución lleva a una expansión. En el capítulo 12, la persecución que lleva a una expansión del evangelio. Cuando vemos la vida del apóstol Pablo, vemos los capítulos 13 y 14, el evangelio llega a Asia Menor con él. En el capítulo 15 encontramos el primer concilio en Jerusalén. En los capítulos 16 al 20 el evangelio llega a Grecia. En los 21 al 28 vemos el viaje o cómo llega el evangelio a Roma. Cuando hablamos de otros personajes, no solamente de Pedro y Pablo, vamos a ver que hay otros que son importantes también. Entre ellos está Juan, Esteban, Felipe, Bernabé, Santiago, Apolos, Lidia, Priscila y Aquila. Pero el personaje, y aquí es donde yo quisiera que reflexionemos un poquito, que el personaje más importante, hermanos, del libro, de este libro que escribió Lucas, sin duda es el Espíritu Santo. De él hablaremos en los próximos capítulos. Así que eso es la introducción al libro de los Hechos. Se llama su nombre completo es Los Hechos de los Apóstoles. Fue escrito en el año 60. Su autor es Lucas. El destinatario es Teófilo. El tema es la iglesia naciente, lo que pasa después de la ascensión de Jesús, y los personajes más importantes del libro son Pedro y Pablo, aunque se mencionan algunos más en este libro. Así que Hechos, hermanos, es un libro interesante. Yo lo he leído como unas 6
creo, 6 o 7 veces el libro. Lo voy a estar leyendo un poquito más en este estudio. Voy a tratar de estarlo leyendo, a ver a cuántas veces logro leerlo en lo que terminamos de estudiarlo completamente. Así que yo le invito a que se anime. Este es un libro muy bonito. Usted va a descubrir cosas muy interesantes. Se va a deleitar en ver la obra que hace el Espíritu Santo. Se va a deleitar en el aprendizaje que va a tener de que el libro de los Hechos jamás narra expresiones del Espíritu Santo en las personas como las que se conocen en este tiempo. O usted no va a ver que la enseñanza bíblica del libro de los Hechos no es tan, ¿cómo les diré? No es tal como la presentan en el siglo XXI algunos grupos religiosos. El Espíritu Santo es Dios, es la tercera persona de la Trinidad, tiene una función, pero eso lo descubriremos a lo largo de las siguientes lecciones. Así que esta es la introducción al libro de los Hechos. Hay 3 tareas. La primera es escribir un resumen de 250 palabras de lo aprendido y de lo que más le impresionó de la introducción al libro de los Hechos. Usted tiene, hermano, el manual. Esto yo lo dije muy rápido, quizás lo dije en menos del tiempo que pensé que lo tenía que decir, pero yo sé que no podemos estar mucho tiempo pegados al teléfono, a la televisión, a la computadora, así que trataremos de hacerlo lo más breve posible. El primero es eso, escribir un resumen de 250 palabras de lo aprendido, de lo que más le impresionó de la introducción al libro de los Hechos. 2, leer Hechos capítulo 1 del 1 al 11, porque en ese nos vamos a enfocar en la primera lección del libro de los Hechos, o la segunda, como se le quiera decir. Luego, después de leer, escribir en 100 palabras qué le impactó de la lectura. En 100 palabras. Ahora, ¿por qué 100 palabras, hermanos? Porque no porque yo las voy a leer las 100 palabras, a lo mejor sí las leo, si me las manda, si me las hace llegar, las puedo leer. Va a ser interesante lo que usted pueda aprender ahí. Y la tercera tarea es leer la lección antes de cada clase. Es decir, yo el lunes le voy a mandar la lección que sigue, mañana, para que usted tenga toda la semana para leerla. Y quiero decirles que la próxima clase será en Zoom. En Zoom, y la vamos a transmitir a YouTube para que los que no pueden entrar a Zoom entren y puedan ver la clase, puedan tomarla también. Así que esa es una de las novedades que estaremos, pues no es novedad, ¿verdad? Porque ya todo el mundo entra a Zoom, pero la clase la estaremos llevando ahí y va a ser una clase donde vamos a aprender todos juntos. Que el Señor les bendiga, muchas gracias por estar con nosotros, o más bien conmigo. Si usted me ve que no traigo cubrebocas, no es porque no lo quiera usar, simplemente es porque yo estoy solo en el lugar donde estoy dando la clase. Si hubiera gente aquí a mi alrededor, yo usaría mi cubrebocas para poder protegernos. Y quiero decirles que sigamos protegiéndonos, hermanos. Aunque hay apertura para poder para poder congregarnos, para poder salir, para poder ir a comprar con un poquito de más libertad. La recomendación es que sigamos cuidándonos. Así que si sale, llévese su cubrebocas. Si viene al templo, traiga su cubrebocas. Y por favor, cuídese y cuide a los demás. Esa es nuestra responsabilidad en este tiempo. Porque no sabemos, hermanos, cuándo se va a acabar o cuándo vamos a estar en semáforo verde. Así que use su cubrebocas siempre que tenga que salir de casa. Aun cuando lleguen visitas a su casa, use usted su cubrebocas. Déjeme orar para terminar este tiempo. Dios, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que me das de estar, Señor, compartiendo este día
con mis hermanos y con mis amigos y con cada uno de los que se han conectado, Señor, para esta clase. Te pido una bendición para sus vidas. Ayúdalos en cualquier circunstancia difícil que estén pasando y permítele, Señor, tu bendición en este día y durante toda la semana. Y prepáranos, Señor, para la adoración de este día. Ayúdanos a adorarte con libertad y sobre todo con alegría. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto nuevamente estar con ustedes. De verdad, quisiera tenerlos aquí, pero lamentablemente no se puede. Así que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana a las 10 de la mañana sin demora. A las 10 para tomar la clase del libro de los Hechos. Invite a sus amigos, invite a quien usted quiera. Podemos estar 100 personas en Zoom. Nos vemos.